Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, verdad que no tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud hacia ti, porque tú nos provees de todo lo que necesitamos, Señor. Nos provees tu presencia, Señor. Y es a través de tu palabra que te haces manifiesta en nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te ruego por dirección para poder compartir tu mensaje, Señor, porque es tuyo. Te ruego, Señor, por un corazón humilde, por un corazón para dispuesto a aprender, Señor, para mirar tu grandeza, para mirar tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues el día de hoy estaremos terminando la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Entonces vamos hacia allá, a segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a concluir esta carta, como hemos dicho. Y bueno, ¿qué sucede cuando en nuestro día a día qué sucede? ¿Cómo en nuestra vida? De manera general. Sin lugar a duda, en las últimas décadas, nuestra vida ha cambiado de una manera que no imaginábamos. La tecnología hoy, en todos los ámbitos, ha llevado a construir un mundo en el que todo tiene que ser prácticamente instantáneo. Y eso repercute en nuestras vidas. Este mundo nos exige cada vez más y más tiempo, y desde mi punto de vista es contradictorio, porque se supone que la tecnología nos debería de ayudar a hacer las cosas más rápido. Pero ¿qué sucede? Eso es cierto, pero ahora quienes controlan esa tecnología quieren más tiempo de nosotros también. Entonces, día a día, semana a semana, mes tras mes y año tras año, cada uno de nosotros está en una rutina. Vivimos en una rutina que muy pocas veces podemos hacer a un lado. Es tal vez posible que algunos de los que estamos aquí, antes de venir a la iglesia o al salir de la iglesia, ya tengamos nuestros planes para ver cómo vamos a afrontar la semana que viene. Ya estamos preparándonos para esa rutina y damos por hecho que estaremos el día de mañana ahí. Planeamos y tal vez pensamos que empieza una semana difícil, una semana complicada, y antes de llegar a ese día ya estamos afanados. Nuestra vida se ve así, rodeada muchas veces por preocupaciones, por una rutina. Ahora, esto le sucede tanto a creyentes como no a creyentes, pero la pregunta para nosotros aquí: ¿nosotros deberíamos de vivir de esa manera? ¿Deberíamos de vivir como viven los no creyentes, afanados, preocupándonos? Tal vez también te estés preguntando, y si no vivimos de esa manera, entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Si estamos en un mundo en donde todo es preocupación, en donde todo necesita un tiempo excesivo muchas veces, muchos de que están aquí sabrán de lo que hablo: viajar tanto tiempo al trabajo, pasar tanto tiempo trabajando. Pero
como hemos dicho, hemos hecho la pregunta, ¿deberíamos de vivir nosotros también de esa manera? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos algo que los no creyentes desconocen. ¿Qué sabemos? ¿Qué es eso? Que un día, como lo veíamos la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo regresará. Y entonces, también por ese hecho sabemos que habrá una rendición de cuentas. Eso lo veíamos la semana pasada. Habrá un juicio. Pero además de esto que hablábamos la semana pasada, también habrá nuevos cielos y nueva tierra. Lo dice la palabra de Dios. Esa es una verdad que los creyentes conocemos. Los no creyentes viven ajenos a esta verdad. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Qué sucede cuando las personas no tienen conocimiento de esta verdad? Que piensan que solamente existe esto que vemos y no hay nada más, que un día vamos a desaparecer. Ellos piensan de esa manera. Entonces el ser humano empieza a pensar y muchas veces empieza a mirar que esa rutina es todo lo que hay. Para eso estoy aquí. No hay un propósito entonces en esta vida. Es una vida sin sentido. Todo termina aquí. Es por eso que muchas personas toman, después de reflexionar sobre esto, la siguiente decisión: si todo lo que hay es esto, entonces, mientras estemos aquí, disfrutemos de la vida. Hay que disfrutar de los placeres que nos ofrece el mundo, sin importar las consecuencias, cualquiera de estas que sean. Al fin y al cabo, nada tiene sentido, nada tiene propósito. Entonces, ¿nosotros deberíamos de vivir así? Claro que no. Entonces, si nosotros conocemos esta verdad, algunas preguntas aquí para nosotros. ¿Cómo vivimos nuestro día a día? ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Tienes presente estas verdades? ¿Eres consciente de que tu vida tiene un propósito? ¿O solamente nos levantamos todos los días a cumplir con esa rutina? ¿Eres consciente del regreso de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nos levantamos, ¿lo tenemos en mente? Ahora, si lo tenemos en mente, la siguiente pregunta: ¿estamos listos para esa venida? Y otra pregunta: ¿cómo deberíamos esperar esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y es precisamente de lo que nos habla esta última parte de la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Así que pues vamos a leer los últimos versículos a partir del versículo número 11. Dice la palabra del Señor: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender,
que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, pues como acabamos de leer, el texto nos habla acerca de la manera en que nosotros debemos vivir mientras nuestro Señor Jesucristo regresa, o mientras Él nos llama, porque puede suceder cualquiera de las dos cosas. Ahora, ¿cómo debemos estar esperando la venida del Señor? Bien, muchas veces, o más bien también, esto lo hemos pasado todos. ¿Quién de nosotros no ha vivido a la espera de una fecha especial? Todos. Tal vez esperabas o esperas la fecha de tu graduación. Tal vez esperas un ascenso en tu trabajo. Tal vez esperas tu cumpleaños. Tal vez esperas la llegada de la fecha de tu boda. No lo sé. Pero, ¿qué sucede cuando, en estos ejemplos que hemos puesto, qué sucede cuando recién entras a la escuela? ¿Ves lejano el día en el que puedas graduarte? Tal vez, cuando entraste a tu trabajo, cuando empezaste a trabajar en tu primer empleo, tal vez veías muy lejano el día en que podrías ocupar un puesto. Lo veías lejano. Y no se diga cuando se estableció la fecha de la boda, ¿no? Todavía falta mucho. No voy a poder esperar tanto tiempo. Pero cuando ves, el tiempo pasa y el día se aproxima. ¿Y qué hacemos? Vamos y vemos el calendario 1, 2, 3, no sé cuántas veces el mismo día. Como si con eso aceleráramos el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque estamos esperando y anhelando ese día. La pregunta para nosotros es esta: ¿estamos anhelando ansiosamente la venida de Cristo? ¿Lo estamos anhelando verdaderamente? Así deberíamos estar nosotros. Ahora, la semana pasada hablábamos de qué es aquello que acontecerá cuando nuestro Señor regrese. ¿Qué es lo que va a suceder? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y también leíamos hace un momento, ahí en el versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero no solamente el apóstol Pedro dijo esto, también la semana pasada veíamos que todo el Antiguo Testamento nos describía que esto iba a suceder. Y nuestro Señor Jesucristo no fue ajeno a esto. Mateo 24, 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahí mismo en el versículo 35 de Mateo 24 lo vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que absolutamente todo el universo pasará por este proceso.
Entonces tal vez te preguntes, ¿cómo puedo anhelar yo eso? ¿Cómo puedo estar ansioso de que suceda esto? Bueno, es lo que nos viene a decir el apóstol Pedro en estos versículos. ¿Por qué? Porque hay dos perspectivas generales en las que se puede ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Bueno, la mirada de aquellos que no son creyentes, que son entonces ¿qué? Enemigos de Dios. Para ellos, ese día, como ya hemos venido diciendo, será un día de juicio y de condenación. Es algo que no van a poder eludir. Esa es la mirada de ellos. Pero ¿qué sucede para nosotros? Para nosotros, como hijos de Dios, ese día, esa destrucción del universo, significará el cumplimiento de la esperanza que nos ha sido dada en Cristo. Nuevos cielos y nueva tierra serán creados. Esto será el triunfo total del Señor. Él vencerá a todos sus enemigos, incluyendo la muerte, y erradicará el pecado. No habrá más pecado. Esa es la manera en la que se puede ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo describe de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. Entonces vendrá en fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo y en todos. Ese es el punto. Para que Dios sea todo en todos. Es por eso, hermanos, que aún después de esa destrucción, nosotros debemos anhelar, ansiar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el preámbulo de que haya nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y cómo serán? ¿Cómo serán esos nuevos cielos y nueva tierra? ¿Por qué deberíamos anhelarlos? Bueno, esto fue dicho por el Señor desde el Antiguo Testamento. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso es lo que creará el Señor. A eso se refiere con cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, esta palabra es importante. Nueva. No lo debemos entender de la manera cronológica, midiéndolo por el tiempo. Esto es nuevo, esto está recién hecho. No, se refiere nueva en cuanto a característica, en cuanto a cualidad. ¿Y cuál es la cualidad que distingue a esta nueva creación? Bien, vamos ahí lo que nos dice el versículo. Nos dice que morará ¿quién? La justicia. Y esto es permanente.
Isaías 60, 19, 22 nos dice esto. Isaías 60, versículos 19 al 22. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna, y a Dios y a tu Dios por gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Entonces todos los que de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. El más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Cuando nosotros estemos en esos nuevos cielos y nueva tierra, va a ser para la eternidad. Y va a ser de esta manera como lo ha descrito el Antiguo Testamento. El motivo de esto y la seguridad de que va a ser así también lo podemos ver en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. El apóstol Juan dice lo siguiente: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En esos nuevos cielos y nueva tierra, como hemos dicho, reinará la justicia. ¿Y por qué ya no habrá ni llanto, ni lamento, ni dolor? ¿Por qué? Porque Él habitará entre su pueblo. Eso es algo maravilloso, hermanos. Él habitará con nosotros. No necesitamos nada más. Es por eso que nosotros debemos ansiar y anhelar ese día. Debemos esperar, sí, ansiosamente, pero no a la expectativa. No solamente debemos levantarnos cada día y que a nuestra mente venga, tal vez el Señor venga hoy. No. Y el apóstol Pedro nos dice que debemos ansiar y anhelar, pero también que no debemos ser pasivos. Versículos 11 y 12 de 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, ahí en la segunda parte dice: ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Pedro nos llama, nos exhorta a no ser pasivos. Nos llama a una vida santa, a una vida de obediencia, a una vida apartada para Dios, porque Él nos ha apartado. Pero además nuestra vida, en todo lugar, en todo momento, debe ser una vida que reverencie a Dios. Pedro lo que nos está llamando aquí es a reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Entonces debemos esperar con ansias, anhelar el regreso de Cristo, pero también llevar una vida santa. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de esta manera en la que nos lo está pidiendo el apóstol Pedro, en la cual nos exhorta el apóstol? Son preguntas que nosotros nos debemos hacer. Pedro no se queda solamente ahí, sino que continúa. Y nos dice que además de vivir una vida santa, de vivir una vida piadosa, debemos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo conscientes de ello, teniendo conocimiento de ello. El versículo 14 nos dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan
estas cosas. Es decir, los destinatarios tenían conocimiento de ello. Y hoy nosotros tenemos conocimiento de esto mismo. Pedro se dirige a los destinatarios, se dirige a nosotros y nos llama a que ese conocimiento lo pongamos en práctica. Que nuestra manera de vivir sea una manera de vivir diligente, de modo que refleje algo, que refleje que verdaderamente anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo y esa vida eterna al lado de Cristo. Debemos vivir de una manera que refleje que verdaderamente anhelamos eso. Pedro dijo ahí en los versículos pasados: ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? ¿A qué se refiere? Bueno, vivir en santa conducta y en piedad tiene un propósito, el cual es que nosotros seamos hallados en paz, que seamos hallados sin mancha y que seamos hallados irreprensibles. Ser hallados en paz se refiere a que nosotros verdaderamente mostremos un carácter cristiano, que verdaderamente vivamos y en los lugares en donde estemos, cada uno de nosotros verdaderamente nos distingamos con el carácter de Cristo. También se refiere a que cuando nos llama el apóstol a ser hallados en paz, se refiere a lo que hablábamos al principio. Se refiere a que nosotros no debemos preocuparnos, pero sí estar anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que se tendrían que preocupar por el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Los no creyentes. Nosotros podemos estar tranquilos y sin preocupación, sin temor al juicio, sin temor al día del Señor. Pero esto solamente puede provenir de nuestra fe, de la fe que nos ha sido dada. Una fe plena en el Señor, tal como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Nuestra fe nos ayuda a no estar afanados, pero esa fe se va fortaleciendo conforme vamos conociendo más al Señor. Nosotros no podemos no afanarnos si no conocemos al Señor, porque no podemos confiar en alguien en quien no conocemos. Pero si nosotros día a día estamos en comunión con el Señor, como lo dice el apóstol, si nosotros nos acercamos a Él en oración, suplicando a Él, reconociendo nuestra necesidad de Él, pidiendo su guía y dando gracias a Él, podemos estar firmes en nuestra fe, porque veremos la mano del Señor. Entonces, Pedro nos llama a ser hallados en paz, pero también nos exhorta a ser hallados sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues siendo lo que somos, verdaderos cristianos. Si tú verdaderamente has entregado tu vida a Cristo, puedes vivir de esta manera. En todo lugar en donde nos encontremos, aquí el apóstol nos está llamando a que mostremos que verdaderamente somos creyentes, que dentro y fuera de la iglesia seamos los mismos, que no seamos unos dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia, que verdaderamente
nosotros reflejemos a Cristo. Porque cuántas veces no sabemos de casos en los que personas vienen semana a semana a la iglesia, incluso hay personas que sirven dentro de la iglesia, pero cuando los ves afuera son todo menos cristianos. Y eso es a lo que nos llama el apóstol Pedro, a verdaderamente ser lo que el Señor ha hecho de nosotros, verdaderos hijos suyos. Efesios 1:4: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Filipenses 2, versículos 14 al 15: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. No importa que vivamos en un mundo caído, no importa que en el lugar donde estudias, en el lugar donde trabajas, el pecado esté acechando. Nosotros podemos vivir en obediencia al Señor. ¿Cómo? Si estamos firmes en nuestra fe. Si no estamos firmes en nuestra fe, ¿qué va a suceder? Bueno, eso es lo que nos va a advertir el apóstol Pedro un poco más adelante. Ahora, esto es una advertencia muy severa la que hace el apóstol Pedro, porque cuando las personas no actúan conforme a lo que dicen ser, en este caso se dice ser cristianos, es de verdad muy doloroso ver esto, porque detrás de esa fachada, detrás de estar en la iglesia, incluso, repito, sirviendo, la persona en el fondo, en su vida privada, vive de una manera que no honra a Dios. Y lo que hace esa fachada solamente es, prácticamente todas las situaciones, ocultar hipócritamente el pecado del cual la persona no se quiere arrepentir. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo regresara en estos momentos, ¿cómo nos encontraría cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos? Porque hay algo que también cada día nosotros debemos tener presente. Nada, absolutamente nada va a quedar oculto. Él lo revelará todo. 1 Corintios 4:5: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Pedro nos ha venido hablando a lo largo de estos versículos cómo es que debemos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, o que Él nos llame. Eso va de la mano. Y nos ha dicho también, ahora a continuación en el versículo número 15, nos dice cómo debemos considerar el que el Señor no haya regresado. La semana pasada hablábamos acerca de que los falsos maestros decían que eso ya no iba a suceder porque ya se había tardado demasiado, y veíamos que esa demora no era demora, sino que paciencia misericordiosa. Entonces, nuevamente el apóstol Pedro dice a los destinatarios, ahí en el versículo 15: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Esto es muy importante, muy importante. El juicio de Dios no ha llegado aún. Ese día, el día del Señor, no ha llegado ahí.
no se ha presentado. Entonces, esto es lo que le dice Pedro a sus destinatarios, y es lo que nos dice hoy a nosotros. Y si eso no ha sucedido, entonces lo que nosotros debemos tener claro es que hoy, y si mañana Dios nos da otro día y no regresa, cada día que suceda así, Él nos estará dando una oportunidad. ¿De qué? De compartir el Evangelio. ¿A quién? A nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y a los desconocidos. Nosotros debemos mirar que cada día que pasa y que el Señor no regresa, debemos mirarlo con alegría. ¿Por qué? Porque eso significa que en ese día el Señor añadió a alguien más a su familia. Y eso sucedió con nosotros un día. Y qué gozo y qué alegría sería ver que el Señor dejó pasar ese día porque alguien de nuestra familia, algún amigo, alguien a quien amamos, recibió la gracia y la misericordia de Dios. Es por eso que nosotros debemos mirar esa supuesta demora como algo alegre, algo, pero si se dan cuenta, eso implica una responsabilidad para nosotros. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Más adelante, ahí en el versículo número 15, el apóstol Pedro se refiere a los escritos, se empieza a referir a los escritos del apóstol Pablo. Pedro se está apoyando en las cartas de Pablo. Ahora recordemos que los destinatarios de esta carta de Pedro también fueron receptores de las cartas de Pablo. Entonces, de esta manera es que estos destinatarios pueden validar que lo que dijo Pablo concuerda con lo que está diciendo Pedro. Ahora, algo muy importante también aquí. En esto que está mencionando al respecto de los escritos de Pablo, el apóstol Pedro está poniendo a la par las cartas de Pedro. ¿Con quién? Con las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no solamente se quedó en el Antiguo Testamento, como sabemos, sino que los escritos de Pablo también son palabra de Dios. Y Pedro y Pablo estaban conscientes de ello. No es algo que los apóstoles no supieran. Entonces, el apóstol Pedro, ¿qué hace? Está llamándonos aquí a reconocer también los escritos de Pablo como palabra de Dios y por ende también ¿a qué? A obedecerlos. Ahí en el versículo 16, en la segunda parte, segunda de Pedro 3:16 dice, refiriéndose a las cartas de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Pedro advirtió en su momento a los destinatarios de estos falsos maestros y nos advierte hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día sigue habiendo falsos maestros que tuercen las escrituras para obtener un bien particular. Y tan consciente estaba el apóstol Pedro de que ellos escribían la palabra de Dios, que Pablo también, que Pablo lo dice explícitamente, primera de Tesalonicenses 2:13. Por esto, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no
como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Ellos eran conscientes de que eran instrumentos del Señor. ¿Cuál es el punto de vista del apóstol Pablo? Ya conocemos la postura hacia los falsos maestros del apóstol Pedro. Los comparaba con animales irracionales, ¿recuerdan? ¿Y cuál es la posición del apóstol Pablo? Vamos a Filipenses 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. No lo hizo de una manera más sutil. Vamos a ver lo que dijo. Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. Pedro y Pablo son conscientes del peligro que representan los falsos maestros, y por eso ahora Pedro nos está llamando ahora ¿a qué? A vivir y esperar la llamada de nuestro Señor Jesucristo en guardia, cuidándonos de esos falsos maestros. Por último, el apóstol Pedro nos llama a esperar a nuestro Señor Jesucristo, madurando espiritualmente. Versículo 18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos dirige ¿a dónde? ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada de aquello a lo que nos ha exhortado a lo largo de estos versículos el apóstol Pedro. Si damos un repaso a esta carta, nos daremos cuenta que Pedro termina esta carta llevándonos, instruyéndonos a crecer, a buscar la madurez espiritual. Lo hace aquí y lo hizo también al principio, por ahí en el versículo 10 y 11, en 2 de Pedro 1, 10 y 11. Él nos llama a crecer espiritualmente. Nos llama también ¿a qué? A profundizar en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Él nos llama a madurar y a profundizar en el conocimiento de Cristo. Esto debe de ir junto. Si nosotros lo hacemos, con eso podemos estar seguros de que esos falsos maestros o de que cualquier herejía no nos desviará del camino del Señor. Entonces, ¿qué hemos visto a lo largo de este pasaje? ¿Cómo debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo? O, en su caso, si Él nos llega a llamar antes de que Él regrese. Decíamos hace unos momentos, el hecho de conocer esto nos coloca una responsabilidad. Él ya ha hecho, el Señor ya ha hecho todo lo que Él tenía que hacer. La salvación es totalmente de Él, de nadie más. Pero una vez que Él nos ha dado la salvación, nosotros somos responsables de vivir en obediencia, de vivir en santidad y de reflejar el carácter de Cristo. Entonces, es una responsabilidad espiritual la que nosotros tenemos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa precisamente madurar en la palabra de Dios, madurar en y a través de la palabra de Dios. Nuevamente, si regresara nuestro Señor Jesucristo hoy, o nos llama a su presencia,
¿Cómo nos presentaríamos delante de Él? Imagínate que hoy vas a estar delante de Él. ¿Cómo te presentarías? ¿Podríamos mirarlo sin vergüenza? ¿Podríamos mirarlo sin pena, sin vergüenza? Aquel que murió en la cruz por nosotros, aquel que recibió castigo por nuestros pecados. ¿Podríamos mirarlo sin sentir vergüenza? ¿Cómo estamos el día de hoy esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Como podemos ver y reitero, tenemos una responsabilidad delante de Él. Y eso es a lo que nos está llamando este texto. Sí, nos ha descrito la manera en la que debemos vivir, pero también debemos ver que es una responsabilidad vivir de esa manera. Es una responsabilidad mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros acatamos estas exhortaciones, verdaderamente estaremos siendo instrumentos de Dios para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros predicamos su palabra, cuando nosotros damos testimonio a través de nuestra vida de la transformación que Él ha hecho en nosotros, eso es lo que ocasiona que más personas volteen a mirar a Cristo. Entonces, ¿cómo resumimos todo esto? Que nosotros, como verdaderos creyentes, debemos esperar con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo debemos esperar en santa conducta, en piedad, con conocimiento de que Él va a regresar, de que conocemos la verdad. Debemos estar en guardia, preparados para rechazar cualquier herejía que nos desvíe del camino. Y debemos buscar día a día la madurez espiritual. Si nosotros vivimos y hacemos esto, verdaderamente estaremos cumpliendo el propósito de nuestra vida y seremos testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Eso es lo que más impacta. De lo contrario, hermanos, si no lo hacemos, no es que no haya consecuencias. Si nosotros no vivimos como nos está llamando el apóstol Pedro, entonces estaremos propiciando que el nombre del Señor sea blasfemado. ¿Cuántas veces las personas nos dicen, para ser como Él o como ella, mejor me quedo sin ir a la iglesia, no creo en nada? El Señor, hermanos, nos llama a vivir nuestra realidad. Si somos verdaderos hijos de Dios, nosotros tenemos una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Colosenses 3, versículos 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Como hemos dicho, hermanos, nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pero Él ha enviado a su Espíritu Santo y mora en nosotros. Es por eso que lo podemos hacer. Es nuestra responsabilidad decidir. Si no lo estamos haciendo, ¿cómo vamos a esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Es por eso que el apóstol nos lleva y nos dirige a Cristo. Y termina la carta diciendo lo siguiente: a Él, a Cristo, sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, que nuestra vida sea una vida que busque genuinamente cada uno de los días que nos quedan aquí, que sea una vida que alabe y que adore a Dios a
a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Eso es a lo que estamos llamados. Y eso debe de ser desde ahora y hasta la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos muestras tu voluntad. Sin ti nada podemos, Señor. Pero tú nos has dado, Padre, a tu Hijo y has enviado a tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener presente lo que quieres de nosotros y a tener cada día que nos levantemos presente la responsabilidad que tenemos, Señor. Y que en nuestro corazón siempre se encuentre el anhelo y el deseo de vivir una vida santa, una vida sin mancha delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú cumplirás tu promesa y un día estaremos en la eternidad contigo, alabándote y exaltándote por la eternidad. En el nombre de Jesús.